Hola, buenos días a todos. Son 8:15. Comenzamos una nueva sesión de latido. De nuevo, gracias en nombre de Organor por estar en estas sesiones y especialmente a la Sociedad Valenciana de Cardiología por permitirnos continuar en ellas. Llega la última sesión del ejercicio escolar de 23-24 y no digo nada más, simplemente presento al doctor Santas como responsable de latido, que va a ser el que va a moderar la sesión, para que nos presente el doctor Valero. Y adelante, Quique, como siempre. Muy bien, Carlos, gracias. Buenos días, como siempre. Bueno, bienvenidos a todos a la última de las sesiones de latido de este año. Es una sesión que espero que resulte muy interesante. La va a dar Ernesto Valero, que es compañero, cardiólogo intervencionista del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y nos va a hablar acerca de la denervación renal para pacientes con hipertensión arterial no controlada. Una técnica que, bueno, hace unos años vivimos como un boom. Después, con los resultados del Simplicity 3 quedó con bastantes sombras, pero ha habido resultados positivos desde entonces y parece ser que la técnica puede comenzar a arrancar de verdad para la práctica clínica. Y yo creo que Ernesto nos va a trasladar muy bien cuál es la evidencia actual, la indicación, el procedimiento y cómo podemos empezar a aplicar esta técnica para nuestros pacientes. Pues cuando quieras, Ernesto, empezamos. Vale, pues nada, lo primero quería agradecer a Órganon de la Sociedad Valenciana de Cardiología por la invitación para participar aquí en Latido 2.0. Y bueno, como ya ha dicho Quique, pues os voy a hablar sobre la denervación renal para el tratamiento de la hipertensión arterial no controlada. Entonces este va a ser un poco el esquema de mi charla. Y empezamos haciendo una breve introducción para situarnos en el tema, el contexto y saber también de la importancia, ¿vale? Entonces, todos sabemos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular con mayor prevalencia y tal es así que 1 de cada 3 adultos de la población mundial padece hipertensión arterial. Como podemos ver en esta gráfica, a la derecha en números absolutos y a la izquierda en porcentaje, ya en el año 2000 era una prevalencia muy alta, la de hipertensión arterial en el mundo. Pues en el 2025, en el 2024-2025 obviamente esa será más alta y, como veis, es independiente también del país, del nivel sociocultural y socioeconómico de este, con lo cual es un problema de índole mundial y que afecta a una gran proporción de la población general. Además, sabemos también por los estudios que 2/3 de estos pacientes no están correctamente controlados. 1/3 de pacientes, pese a estar diagnosticados de hipertensión arterial, no están tratados y otro tercio están tratados pero no están correctamente controlados. Con lo cual, de todos los pacientes diagnosticados de hipertensión arterial, solo 1/3 estarían tratados y correctamente controlados. Y esto es un problema que sabemos, puesto que la hipertensión arterial, aparte de ser el factor de riesgo cardiovascular más frecuente, es también el principal factor de riesgo de muerte, afectando a órganos tan importantes como el riñón, el corazón con el infarto agudo miocárdico o el cerebro con los ictus. Y se estima que sigue suponiendo una gran carga para el sistema sanitario. Por dar dos datos, en Estados Unidos la hipertensión no controlada se estima que genera alrededor de unos 18 millones de dólares en gastos evitables. Y en España también está estimado que el gasto total en hipertensión arterial ronda los 1.400-1.600 millones de euros al año. Además, también sabemos que cualquier reducción de la tensión arterial sistólica, por mínima y pequeña que ésta sea, disminuye de forma significativa el riesgo de eventos cardíacos mayores adversos. Obviamente, cuanto más redujamos las cifras de tensión arterial, mayor será el efecto en cuanto a disminuir los eventos cardíacos mayores adversos, pero una mínima reducción, aunque sea solo de 5 milímetros de mercurio, ya ha demostrado ser eficaz para evitar eventos cardíacos mayores adversos, ictus, infarto de miocardio, muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Y recientemente en la Revista Española de Cardiología se ha publicado este artículo que lo encuentro muy interesante, que nos describe un poco cuál es la situación actual en España. Entonces, aquí se incluyeron por censo los 30 millones de personas que en España tienen actualmente entre 30 y 80 años, y de esos se observó que 1/3 de ellos, alrededor de 10 millones de personas, pues presentan hipertensión arterial. De estos 10 millones, 1/3, un 30%, casi más de 3 millones, no sabían que tenían hipertensión arterial, y de los que sí que lo sabían, de esos 2/3, alrededor de un
15%, más de 1 millón de personas, a pesar de saber que tenían hipertensión arterial, no estaban tratados para la hipertensión arterial. De los que sí que estaban tratados, aproximadamente el 40%, más de 2,5 millones de personas, estaban tratados pero no correctamente controlados. Con lo cual, en conclusión, nos deja con que 2/3, casi el 70% de los pacientes hipertensos diagnosticados en nuestro país no están correctamente tratados ni controlados. Y esto sabemos que influye, como hemos dicho ya, en los eventos cardíacos mayores adversos, sobre todo en el ictus mortal. De hecho, desde el año 2000 hasta ahora ha habido una reducción importante en la incidencia de ictus mortal en nuestro país, y esto viene de la mano, es directamente proporcional a la mejoría en cuanto al control de las cifras de hipertensión arterial. Por eso tenemos que hacer un breve recordatorio también de la fisiopatología de la regulación de la tensión arterial. Sabemos que el proceso de regulación de la tensión arterial es un mecanismo complejo, influye gran número y diversos factores, tanto genéticos como ambientales. Es importante el estilo de vida de los pacientes, pero lo más importante son los sistemas y órganos que participan en su regulación. De estos ya lo sabemos, el más importante es el riñón, que es el que directamente participa más en su regulación, y como cardiólogos pues sabemos los efectos que este tiene en la tensión arterial, pero sobre este influye muy activamente el sistema nervioso simpático. Cuando este se activa y aumenta la secreción de catecolaminas, aumenta la actividad simpática renal, produciendo mayor vasoconstricción y mayor retención de sodio y, por tanto, aumentando la presión arterial. Y en esto es en lo que se basa la lógica de la denervación renal percutánea para el tratamiento de la hipertensión arterial. Como hemos dicho, sabemos, está más que demostrado, que los nervios del sistema nervioso simpático en las arterias renales contribuyen al desarrollo de la hipertensión arterial. Además, también se han visto en estudios que pacientes con hipertensión arterial primaria presentan un incremento importante y muy marcado en la actividad aferente simpática, medida por microneurografía. Y ya en la primera mitad del siglo XX, es decir, estos son estudios muy antiguos, la simpatectomía quirúrgica de los nervios renales simpáticos demostró ser un procedimiento, una técnica muy eficiente y muy eficaz para el control de la tensión arterial y en la reducción de la mortalidad de los pacientes hipertensos. Sin embargo, esta técnica se abandonó debido a los efectos secundarios severos que producía. Producía importantes y muy frecuentes episodios de hipotensión ortostática, síncopes, incontinencia urinaria, impotencia sexual, etc. Por eso se abandonó la técnica. En cuanto a la denervación renal percutánea, como ya ha dicho aquí que cuando ha hecho la presentación, es una técnica que no ha surgido en los últimos años, es decir, ya se lleva realizando desde el año 2010. Tuvo unos primeros resultados muy prometedores, pero en 2014 llegó el estudio más ambicioso y más importante, el Simplicity HTN3, y a raíz de sus resultados, que no fueron muy positivos en cuanto a eficacia, pues se abandonó un poco la técnica, y en los últimos años, como ahora veremos, pues se ha retomado debido a nuevos estudios y a nuevos resultados. Aquí en la gráfica veis todos los ensayos clínicos que se han publicado sobre la denervación renal percutánea. En verde están los que tienen resultados positivos, en rojo los que fueron resultados negativos o neutros, y en gris los estudios que están por venir. Y como hemos dicho, los primeros estudios fueron estudios aleatorizados con grupo control, y los resultados fueron bastante prometedores. Les parecía una técnica que la verdad tenía unos muy buenos resultados para el control de las cifras de tensión arterial, y por eso pues, se diseñó un estudio mucho más ambicioso, el Simplicity HTN3, que se publicó en 2014, con más de 530 pacientes randomizados a un brazo de denervación renal percutánea y al otro un procedimiento simulado. Este era un estudio aleatorizado con grupo control simulado en los dispositivos de primera generación para la denervación renal percutánea. Y lo que se observó fue, a pesar de que se confirmó que era una técnica muy segura, con muy baja tasa de complicaciones, se observó que no hubieron grandes diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de denervación renal y el grupo control en cuanto a reducción de las cifras de tensión arterial. Esto fue un poco lo que marcó e hizo que se dejara de hacer bastante esta técnica. Tal es así que en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2018 sobre el manejo de la hipertensión arterial, pues el uso de dispositivos percutáneos para el control de la hipertensión arterial está recomendado con una clase de recomendación 3, nivel de evidencia B, y no se recomienda de rutina para el tratamiento de estos pacientes, salvo en casos de estudios randomizados o ensayos clínicos para intentar obtener mayor evidencia en cuanto a su seguridad y eficacia.
Bueno, volviendo atrás, se analizó el porqué de estos resultados, cuando la verdad es que la técnica parecía y su base fisiopatológica parecía muy prometedora. Se vio que en este gran estudio probablemente el diseño había sido erróneo, con mala elección de la población de pacientes a estudio. Además, después se analizó que se habían cambiado los fármacos durante el estudio a una gran proporción de los pacientes, no se midió la adherencia de los pacientes al tratamiento, la cual fue variable, y sobre todo lo que más influyó fue que el procedimiento intervencionista fue muy variable de un centro a otro. Se incluyeron también centros sin experiencia previa en denervación renal y sobre todo que los dispositivos de primera generación, la verdad es que en comparación con los de ahora, pues eran distintos. Eran dispositivos electrodos monopolares, con lo cual llevar a cabo una denervación renal completa de las arterias renales pues era bastante tedioso y bastante complejo y parece ser que no era tan efectivo como pueden ser los dispositivos de hoy en día. Por eso, en los estudios posteriores, los que se han publicado hace relativamente pocos años, pues se modificó el diseño. Se incluyeron pacientes inicialmente sin medicación para confirmar que efectivamente era una técnica útil. Se evaluó también los cambios no solo en la presión arterial en la consulta, sino también en la monitorización ambulatoria mediante mapa. Se estandarizó la medicación que tenían que llevar los pacientes y se midió la adherencia de los pacientes al tratamiento farmacológico y sobre todo, pues eso, se mejoró la técnica, se ha mejorado mucho la técnica de hace 10 años ahora, han aparecido los nuevos dispositivos, los dispositivos de segunda generación, que como después explicaremos, pues su efectividad es mayor y con esta mejora de la técnica, pues obviamente los resultados han sido mejores. Entonces, en los últimos años, a partir de 2017 y 2018, se han publicado una serie de estudios que todos han obtenido resultados positivos en este sentido. Son estudios aleatorizados, con grupo control simulado y, obviamente, con dispositivos de segunda generación. Aquí veis los resultados de los primeros estudios. Estos estudios fueron tanto en dispositivos de denervación renal percutánea con radiofrecuencia como por ultrasonidos y lo que comparaban era el grupo de denervación renal con un grupo control simulado de pacientes hipertensos pero sin fármacos. Y aquí obviamente, como podéis ver, pues en el grupo de denervación renal percutánea hubo diferencias estadísticamente significativas a favor de la denervación renal en cuanto a la disminución de las cifras de tensión arterial. Esto llevó a que se siguieran haciendo estudios, en este caso tanto con dispositivos de radiofrecuencia como ultrasonidos, en estudios ya en los que se comparaban en pacientes hipertensos con varios fármacos, al menos 3 fármacos simultáneos en su tratamiento. Y como podéis ver, pues también la reducción en las cifras de tensión arterial entre el grupo de denervación renal percutáneo y el grupo de control simulado, pues fueron estadísticamente significativas a favor del grupo de denervación renal percutáneo. Y esto se observó no solo en las presiones en consulta, las presiones en consulta, sino que también se observó cuando se analizaba la medición ambulatoria de la presión arterial, como podéis ver en esta gráfica. Además, se midieron también y se evaluaron los eventos cardiacos mayores adversos, observando reducciones estadísticamente significativas tanto en cuanto a MACE como en cuanto a muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus, y todas ellas estaba el descenso o la magnitud del descenso de los eventos en relación con el tiempo en rango terapéutico que estaban los pacientes con los fármacos antihipertensivos. Es decir, cuanto menor tiempo en rango terapéutico estaban los pacientes, mayor efecto tenía la denervación renal percutánea, con lo cual, pues, en pacientes con mala adherencia, con intolerancia a los fármacos, podría ser una alternativa importante a tener en cuenta. Además, los resultados no solo se midieron a 6 meses, sino que se hizo un seguimiento a más largo plazo y, como veis, tanto al año, a los 2 y hasta los 3 años, el efecto no solo se mantiene, sino que incluso se incrementa paulatinamente con el tiempo. Con lo cual, ahora faltan datos a más largo plazo, pero parece que es una técnica duradera y que se mantiene en el tiempo. En cuanto al análisis de esos grupos, obviamente se analizaron todos los subgrupos de interés: pacientes con hipertensión arterial resistente, pacientes diabéticos con fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, hemorragias intracraneales, pacientes añosos mayores de 65 años, con antecedentes de infarto, de ictus, y en todos ellos la reducción de las cifras de presión arterial fue estadísticamente significativa a favor del grupo de denervación renal percutánea.
Esto es un metaanálisis que se publicó también hace poco y que un poco refuerza estos resultados de que la denervación renal puede ser útil en determinados pacientes seleccionados. Simplemente esta gráfica para que veáis cómo desde el 2018 hasta ahora han aparecido gran cantidad de actualizaciones en las guías clínicas de manejo de la hipertensión arterial, documentos de consenso y opiniones de expertos, todos ellos en favor de la utilidad de la denervación renal percutánea en determinados pacientes. Y por eso, en las últimas guías sobre el manejo de la hipertensión arterial de 2023 de la Sociedad Europea de Hipertensión, pues ya se considera a la denervación renal percutánea como una alternativa a tener en cuenta en pacientes con hipertensión arterial no controlada y con hipertensión arterial resistente, con clase de recomendación 2 y nivel de evidencia. Tal es así que, por ejemplo, en los pacientes con hipertensión resistente, la denervación renal ya se recomienda o se recomienda considerarla como el siguiente escalón una vez ya está el paciente con 3 fármacos, al mismo nivel que si le añadiésemos un 4 fármacos. Se puede considerar ya la denervación renal siempre y cuando el filtrado glomerular esté por encima de 40. Por tanto, en cuanto a las indicaciones, podemos resumirlas en dos importantes. La primera, la hipertensión arterial resistente, que afecta aproximadamente a un 10% de la población de pacientes hipertensos y que está definida por presentar unas cifras de tensión arterial mayor de 140/90 o de 130/80 en el mapa de 24 horas, a pesar de que los pacientes estén en tratamientos con al menos 3 fármacos antihipertensivos, de los cuales uno tiene que ser un diurético y 2 otros fármacos hipotensores de diferentes clases. La segunda sería la hipertensión arterial no controlada. Son pacientes hipertensos polimedicados con al menos 3 fármacos en los que, a pesar de estar con un tratamiento médico óptimo, presentan crisis hipertensivas frecuentes o baja adherencia al tratamiento, intolerancia a los fármacos antihipertensivos, que tienen daño orgánico secundario a la hipertensión arterial, alto riesgo cardiovascular, o también hay que tenerlo en cuenta por preferencias del paciente. Por ejemplo, gente joven con 30 40 años, pues obviamente muchos prefieren someterse a un procedimiento de intervencionista en lugar de estar con fármacos antihipertensivos pues ya el resto de sus vidas. Por tanto, es muy importante llevar a cabo una buena selección de pacientes. Este es el árbol de decisión que se recomienda en el documento publicado en la sección de hemodinámica de la Española junto con la SELELA. Lo importante es, lo primero, identificar lo que es la hipertensión no controlada, como ya hemos dicho, y después realizar una correcta selección de los pacientes. Para eso debemos de realizar siempre un mapa de 24 horas, evaluar la adherencia y la intolerancia a los fármacos de estos pacientes, descartar causas secundarias, evaluar su riesgo cardiovascular y, si se puede, optimizar el tratamiento. Si esto no se puede o, a pesar de optimizarlo, sigue siendo un paciente que tiene hipertensión arterial no controlada, se debería de remitir a un equipo multidisciplinario para tomar una decisión compartida en cuanto a decidir si se lleva a cabo la denervación renal. Entonces, lo primero es, como hemos dicho, identificar lo que es la verdadera hipertensión arterial no controlada. Para eso hay que evaluar bien el tratamiento farmacológico que lleva el paciente, tipo y número de fármacos, la dosis adecuada, valorar la falta de adherencia o intolerancia al tratamiento farmacológico y siempre realizar un estudio mapa de 24 horas para descartar hipertensión pseudoresistente o por efecto de bata blanca. Es importante en todos estos pacientes, obviamente, más nosotros que somos cardiólogos, valorar el riesgo cardiovascular, puesto los que más riesgo tengan, los que tengan un alto o muy alto riesgo cardiovascular, pues más se van a beneficiar de una reducción de las cifras de presión arterial. Y después, lo importante, como ahora después veremos, es descartar la hipertensión arterial secundaria, normalmente guiado un poco por la sospecha clínica, pero mediante técnicas de imagen como el TAC o la resonancia se debe de descartar la presencia de estenosis de las arterias renales o otras enfermedades renales o de las arterias renales, mediante analítica, problemas hormonales, hormonas tiroideas, catecolaminas o relación aldosterona-renina. Y esto es importante porque una de las principales contraindicaciones para la realización de la técnica es la hipertensión arterial secundaria. Obviamente aquí no tendría ningún sentido realizar la denervación percutánea porque lo que es importante es tratar la causa que secundariamente produce la hipertensión arterial. Otras contraindicaciones para la técnica son principalmente anatómicas. Cuando hay arterias renales múltiples, no es muy frecuente, aparece entre un 5 o 10% de los pacientes, pero puede aparecer. O cuando el diámetro de la arteria renal principal mide menos de 3 milímetros.
También si la longitud de la arteria renal es menos de 20, puesto que el catéter de aplicación de las radiofrecuencias mide 20 milímetros, con lo cual en estos casos, pues por problemas anatómicos no estaría recomendada la realización de la denervación renal. Además, también está contraindicada si hay intervencionismo previo sobre la arteria renal principal, bien angioplastia o stent, si existe displasia fibromuscular de las arterias renales o importante aterosclerosis, cuando el filtrado glomerular está por debajo de 30, en pacientes inestables, es decir, que han tenido un infarto o un ictus los 6 meses previos o con valvulopatías severas. En cuanto al procedimiento, está simplemente es para que veáis que es un procedimiento que está constituido por 7 pasos. Lo primero es la preparación del paciente, como casi todos los procedimientos de intervencionismo cardiológico. Se requiere una guadaña con un tutor femoral de 6 French, o sea que es un acceso relativamente pequeño para los que solemos utilizar en hemodinámica, con un catéter guía también de 6 French de unos 45 o 90 centímetros para poder llegar desde la femoral hasta las arterias renales, una guía no hidrofílica de 0,014, que son como las que tenemos de angioplastia coronaria, por una llave de angioplastia para por un lado conectar la inyectora y por otro el catéter de denervación, y contraste no iónico y suero parinizado. Muy importante la medicación periprocedimiento. También, como todos los procedimientos de intervencionismo cardiológico, hay que anticoagular y antiagregar a los pacientes, parina para mantener una ACT de más de 250 segundos. La aspirina se debe administrar una dosis de carga de 300 y posteriormente mantener un comprimido de 100 al menos durante un mes. Y muy importante, la analgesia y sedación durante la intervención. Este es un procedimiento muy doloroso para los pacientes, como cada aplicación de tanto de ultrasonidos como de radiofrecuencia dura aproximadamente un minuto y se calienta mucho la grasa periarteria renal. Es un procedimiento muy doloroso. Por tanto, la analgesia debe ser importante, con fentanilo, morfino, ultiva, y tener un cierto grado de sedación con midazolam o similar para que los pacientes pues no sufran este dolor. Nitroglicerina, también importante, por si aparece el espasmo de la arteria renal para prevenirlo, y atropina, porque por el dolor pues pueden hacer un vagal importante con bradicalización, hipotensión, y por tanto pues tener atropina de rescate siempre. Después se hace un acceso vascular arterial femoral guiado por eco, se hace un angiograma renal con un catéter pigtail de 5 o 6 French, utilizando simplemente 40 mililitros de contraste y posicionando el pigtail en la última vértebra torácica o la primera lumbar. El diámetro tratable del vaso es entre 3 y 8 milímetros, lo cual incluye a más del 90% de los pacientes. Y después llevamos a cabo una cateterización selectiva de las arterias renales mediante catéteres que tenemos habitualmente en el laboratorio de hemodinámica, el de mamaria interna, un multipurpose con JR4. La proyección de trabajo es la neutra, la 00, y avanzamos, una vez canalizada la arteria renal, avanzamos la guía de angioplastia distal sin llegar nunca al parénquima renal. Nunca hay que entrar en el parénquima renal porque no podemos aplicar la terapia, la radiofrecuencia de ultrasonidos en el parénquima renal, porque si no lo dañaríamos. Con lo cual siempre tenemos que estar fuera de la silueta del riñón. Se avanza el catéter entonces de denervación renal sobre la guía de 0,014, y actualmente pues, existen distintos dispositivos con marcado C para la denervación renal, pero los dos más utilizados son los que se han aprobado recientemente este año por la FDA, que son el Paradise y el Simplicity Spiral. El primero de ellos, el que más evidencia tiene, es el Simplicity Spiral. Está comercializado por Medtronic y es un catéter espiral que tiene 4 electrodos de aplicación de radiofrecuencia. Se adapta por su morfología espiral a la morfología de la arteria renal, y con eso consigue pues, el tratamiento de segmentos de hasta 20 milímetros de longitud. Y el segundo es el dispositivo Paradise, que está comercializado en España por Thales y que es un balón que aplica el tratamiento de denervación renal por ultrasonidos. De estos, el que más experiencia tenemos y el que tenemos ahora aprobado nosotros en nuestro hospital es el Simplicity Spiral de Medtronic, que consiste en un catéter, que es, como he dicho, espiral, que se adapta a la arteria renal, que tiene 4 electrodos de aplicación y un generador o un monitor, como el que veis ahí, en el que se observan los 4 polos y se ve la impedancia y la temperatura que se aplica cada vez. Las aplicaciones duran 1 minuto y normalmente la temperatura máxima que se puede alcanzar es 65 grados. Normalmente es efectivo, es decir, se produce la denervación renal entre los 50, 55 y los 65 grados. El calor se aplica a la pared de la arteria renal y se transmite a la grasa perirenal, que es donde están los
nervios del sistema simpático renal y esto se denerva con una alta eficacia. Entonces, lo que está demostrado, y esto es lo que ha cambiado también de los dispositivos antiguos a los modernos, es que la eficacia va a depender mucho de la técnica de denervación. Entonces, antiguamente solo se denervaba la arteria renal principal, pero se ha visto que si denervas tanto la arteria renal principal como sus ramas segmentarias, nunca y siempre sin entrar en el parénquima renal, pues esto hace que la técnica sea efectiva en más del 90% de las veces. Es decir, que más del 90% de los nervios que envuelven a la arteria renal sean denervados. Y por último, pues hay que hacer un angiograma renal final para, obviamente, confirmar que no han habido complicaciones locales, es decir, disecciones, perforaciones o espasmo de la arteria renal y el cierre, que puede ser bien por compresión neumática, aunque normalmente ahora pues ya lo cerramos casi todos los vasculares, sobre todo arteriales, con sistemas de cierre. Posibles complicaciones son pocas y son muy poco frecuentes, sobre todo por eso, en el acceso vascular, hematomas, adenorismas, fístulas o hemorragias. También daño renal inducido por el contraste, porque al final se utiliza cierta cantidad de contraste, aunque no es mucho. Y también pueden aparecer problemas vasculares como a nivel renal, espasmo de la arteria renal, disección, perforación, etc. De todas formas, los estudios se ha demostrado que es una técnica muy, muy segura. Es decir, la incidencia de complicaciones es menor al 1% y de complicaciones graves, como podéis ver, es del 0,4%. Es decir, es una técnica que es muy, muy segura. Y en cuanto a las perspectivas futuras, pues actualmente hay ensayos en marcha focalizados en determinados tipos de pacientes que son de interés para nosotros, como son los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, con fibrilación auricular, con enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, apneas del sueño, incluso también en taquicardia ventricular. Entonces, ya para acabar un poco la charla, recordaros que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular y de muerte, pero como hemos visto, pues su control actualmente es bastante mejorable. La renovación renal es un tratamiento alternativo y complementario que ha demostrado ser eficaz y seguro en determinados pacientes con hipertensión arterial y, por tanto, por ello es muy importante llevar a cabo una correcta selección de los pacientes. Básicamente, y por resumir, el mensaje de llevarse a casa, pacientes en los que estaría indicado realizar una denervación renal son aquellos con hipertensión arterial resistente o no controlada y en los que se haya descartado por completo las causas secundarias. Desde el punto de vista técnico, de cardiología intervencionista, es un procedimiento relativamente sencillo y muy seguro, como hemos visto. Y ya para terminar, pues está demostrado que es una técnica muy segura y eficaz a corto plazo, es decir, hasta 3 años. Ahora faltan resultados a más largo plazo, que probablemente en los próximos años pues ya vayan apareciendo, y sobre todo resultados en poblaciones especiales y que son de gran interés para nosotros. También se publicarán probablemente resultados en los próximos años. Y con esto, pues nada, dar las gracias por conectaros a la charla y a disposición de vuestras preguntas.